Entonces, un segundo y les comparto la pantalla. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un recuento a partir de este documento, lo llamamos resumen de cónicas, lo tienen en Moodle, o no sé si los profes Sandra y Gustavo se lo habrán compartido, donde podemos tener consolidado todos los elementos y ecuaciones principales de estas cónicas. Acá también nos permite hacer una comparación de algunos elementos que son comunes y, muy importante, poder identificar a partir de una ecuación de su estructura a qué cónica pertenece, ¿cierto? Entonces, bueno, ya vimos todo lo de la circunferencia. Aquí simplemente recordarles que en la circunferencia con centro en el origen y con centro diferente al origen se utiliza las letras H y K para denotar ese centro diferente al origen y se hace ese traslado de ejes. Entonces, antes de que la circunferencia tuviera centro en el origen, y al trasladarlo se mueve una distancia H y se mueve una distancia K en el eje X y en el eje Y de ahí aparece entonces el concepto de X menos H y menos K, que es repetitivo en las otras cónicas, bajo la misma premisa de un traslado del eje, las distancias H y K. También les hago énfasis en estas ecuaciones generales, que se van a dar cuenta que en las cuatro cónicas, elipse, parábola, hipérbola y estas de circunferencia, la ecuación es la misma, la general, la forma, ¿cierto? Solamente que va a cambiar el comportamiento de los coeficientes A y C. Eso es lo que nos va a cambiar. Digamos en la circunferencia. Esta es la ecuación general. Para que sea una circunferencia es necesario que A y C sean iguales, con signo y todo. De aquí para allá puede cambiar, ¿cierto? En especial estos dos elementos que tienen X y Y, que si son 0, es una circunferencia con centro en el origen. Si uno de estos existe, es decir, D diferente de 0 o E diferente de 0, es una circunferencia con centro diferente al origen. Entonces la parábola sucede lo mismo. De nuevo, parábola con centro en el origen y centro diferente al origen. Miren cómo de nuevo es recurrente el concepto de Y menos KX menos H por ese traslado de ejes. Y la ecuación de la general de la parábola es exactamente igual a la que acabamos de ver de la circunferencia, solamente que el comportamiento de A y C es diferente. Mientras que acá A y C tenían que ser iguales, acá uno de los dos tiene que ser 0. O A debe ser 0 o C debe ser 0. Obviamente los dos no, porque ¿qué sucede si estos dos son 0? Pues nos dan una línea recta, ¿cierto? Esto es una línea recta. Entonces, uno de los dos tiene que ser 0. Solo debe existir una variable al cuadrado. Y esto nos conforma una parábola. La elipse. Vamos a tener un poquito más acá, que es el tema que nos convoca hoy en el aula taller. Entonces, en la elipse, bueno, para que no le perdamos el hilo, así que me vuelvo. Otra vez, miren que es la misma ecuación, pero observen que lo que aparece dentro del paréntesis es diferente. A y C deben de ser del mismo signo y tienen que existir, ¿cierto? Bueno, aquí faltaría A y C diferentes de 0. Donde uno de ellos sea 0, pues ya deja de ser una elipse. A y C tienen que ser del mismo signo, tiene que existir X y Y2. A tiene que ser diferente de C, porque si A es igual a C, es una circunferencia, como lo veíamos al principio. Si estos dos no existen, es una elipse con centro en el origen, y si existe uno de ellos, es una elipse con centro diferente al origen. Y para que miremos la hipérbola, miren que exactamente la misma ecuación, pero aquí
diferente a la elipse, que es A y C del mismo signo, la hipérbola A y C de diferentes signos. Ya lo vemos en los ejercicios. Entonces, tenemos también que la elipse, hay dos tipos de elipse. O sea, la elipse horizontal, que se caracteriza por tener su eje focal en el eje X, y la elipse vertical, que se caracteriza por tener su eje focal en el eje Y. En la elipse horizontal, entonces el eje focal es el eje X, quiere decir que los focos están ubicados sobre el eje X, el centro, en este caso sería el origen, y los vértices también están ubicados sobre el eje X. Miren las parejas ordenadas, las coordenadas de cada uno de ellos. Eso nos ayuda a identificarlos en un contexto de un ejercicio. Los focos tienen y los vértices tienen las coordenadas en X diferentes de 0. Y todas las coordenadas en Y de los dos focos y los vértices es 0. Estos son el eje menor, que en la hipérbola se llama eje conjugado. La hipérbola es imaginario. Miren que las coordenadas del eje menor, por ser en el eje Y, obviamente, la componente en Y es 0 y la componente en X ya es un valor diferente de 0. Es el eje focal. Aquí también hay unas directrices como en la parábola. Están a igual distancia del foco, paralelas o perpendiculares al eje focal, eje menor, eje mayor. Y en la elipse vertical sucede lo mismo, solamente que cambian las posiciones de las coordenadas debido a que el eje focal es el eje Y. Entonces observen que los dos focos y los dos vértices tienen en su componente en X el 0 y en su componente en Y números diferentes de 0. Y las coordenadas del semieje menor cambian, entonces ya la componente en X es diferente de 0 a la componente Y en 0. Esto es clave en el momento que vayamos a identificar una elipse. Entonces al punto C, es el centro de la elipse, este punto que está acá. Esta es recta L que pasa por F1 y F2 se les llama el eje focal. Los puntos en la intersección de la elipse con el eje focal B1 y B2 son los vértices. A B1 y B2 se le denomina el eje mayor de la elipse, o sea, este. A la recta acá que pasa por el centro C es perpendicular al eje focal y se le llama eje normal, este. Y donde la elipse corta el eje Y, que son los puntos A1 y A2, son los puntos de intersección, se les llama el eje menor de la elipse. 2A longitud del eje mayor, 2B longitud del eje menor y 2C distancia de los focos. Esos son los elementos principales que nos caracterizan la elipse. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos dos elipses, vertical y horizontal y vertical, y por ende tenemos pues, una ecuación para cada una de ellas. La ecuación en clase, pues en las clases les dimos un recorrido a la demostración, es un poquito larguita y tiene un buen componente de álgebra. Parte lo mismo que hicimos la demostración de la circunferencia de la parábola. Todas tienen como punto de partida la fórmula de distancia entre dos puntos, que en el fondo es un teorema de Pitágoras. Todas. Lo que uno hace es transformarlas, usar un poquito el álgebra, simplificar, etcétera, etcétera, y llegar a la ecuación final. Pero todas, incluso la de la hipérbola, las cuatro cónicas tienen como base la distancia entre dos puntos. Entonces, en la ecuación de la elipse pueden observar que la horizontal, pues ya veíamos que estas son las posiciones del foco, y su ecuación es x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre a la 2 igual a 1.
x2, y2 es un punto, es una variable, un punto cualquiera de la elipse, por eso son variables. Entonces no se reemplazan. Entonces x2, y2 puede estar en cualquier punto de la elipse. A, ya sabemos, A es la distancia, aparecen las letras A, B y C. A es la distancia que hay del centro al vértice, B es la distancia que hay del centro a este punto de intersección de la elipse con el eje Y o el eje menor, ese es B, y C es la distancia que hay del centro al foco, ese es C. Listo, no se les vaya a olvidar que eso es importante. A, B y C. Este es B, este pedacito es C, y todo este es A, que lo puedo llevar también tranquilamente por este lado. ¿Sí? A, B y C. Entonces miren dónde está relacionado la letra A o la distancia del centro al vértice y la letra B la distancia del centro a la coordenada del eje menor. Muy bien. La gráfica de la elipse intersecta el eje Y en los puntos A1 y A2, las coordenadas. La gráfica de la elipse intersecta el eje X en los puntos B1 y B2. El eje focal de la elipse es el eje X, el eje normal de la elipse es el eje Y. Y teníamos entonces la elipse vertical. La elipse vertical tiene el mismo comportamiento, solamente que en la elipse vertical vamos a cambiar la posición de la A y la B. Observen que las fórmulas de la elipse horizontal y la vertical son las mismas en qué sentido, que están sumando, entonces un poquito, hay que poner un poco de cuidado porque con la sola observación de la ecuación podemos tener la información suficiente para saber si es una elipse horizontal o vertical. Entonces, como A es mayor que B, claro, A tiene que ser mayor que B. A es mayor que B. Entonces, cuando tengan un ejercicio, simplemente van a mirar los denominadores y donde esté el denominador mayor, si está debajo como denominador de la X, es una elipse horizontal. Pero si el denominador mayor está como denominador de la Y, es una elipse vertical. Bueno, para terminar, entonces tenemos esta relación entre los tres lados, que es una relación pitagórica, y es muy útil a la hora de hallar alguno de los lados dependiendo del problema. B al cuadrado es igual al cuadrado menos C al cuadrado. Un reemplazo que se hace en el momento de demostrar la fórmula de la elipse. Listo, aquí están las coordenadas. Y con el mismo análisis que hemos venido haciendo con la circunferencia y la hipérbola, lo que les contaba ahorita, del traslado del eje, podemos deducir las ecuaciones de la elipse con centro diferente al origen. Miren, entonces es común en todas el x menos h y el y menos k al trasladar el eje h lugares y k lugares en cada uno de sus ejes. Por eso entonces esta fórmula se convierte en esta, porque aquí el centro es 0,0, entonces sería x menos 0, pues obviamente da x. Entonces acá ya el centro no es 0,0, sino que es hk. Entonces transformamos la ecuación esta en x menos h, que es las unidades que se mueve el eje x, más y menos k, las unidades que se mueve el eje k. De nuevo soy a la 2 b a la 2 igual a 1. Entonces, obviamente todo cambia a la hora de hallar las coordenadas, pero tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces, si el foco es C,0 y menos C,0, al foco, C es la posición del foco, ¿cierto? En este caso sería sobre el eje X. Pues como lo movimos h unidades, es normal a esta C, a esta menos C, y a esta C sumarle h, 0, pero ya este 0 es porque estaba sobre el eje X, también pertenecía al centro de la elipse, ya no es 0, sino que es K, pues por eso coma K. Lo mismo sucede con el vértice, entonces
el vértice era A, 0, entonces le sumamos H y si lo restamos, por eso aparece el más menos, y decía coma 0, ya no es coma 0, sino coma K. Lo mismo sucede con el eje normal, sería 0,20. Entonces miren que en el eje normal cambia la posición, ¿cierto? Ya es H, ya no es 0, sino H, coma K más menos B. Le sumamos y le restamos en un solo paréntesis, ¿cierto? O sea, esto es esto mismo, solamente que aquí está partido en dos paréntesis, más y menos, y acá de una vez se coloca más menos, pero a la hora de hacer un ejercicio, sabemos que este paréntesis lo tenemos que partir en dos. Bueno, muy bien, las directrices que les contaba, que existe también una directriz, así como en la parábola, es la ecuación, es un x igual a un número real, todos estos son números. Obviamente hay dos directrices, ¿cierto? Por eso el signo más menos. Una del lado derecho y otra del lado izquierdo de la elipse. Muy bien. Y de la misma manera tenemos la elipse vertical. Exactamente lo mismo, pero no la tenemos mucho acá. Tenemos el mismo análisis y obtenemos la ecuación y las coordenadas. ¿Qué es diferente con la hipérbola? Bueno, la hipérbola también tiene focos, tiene vértices, tiene centro. Hay hipérbola vertical, hipérbola horizontal. Esta es la horizontal, esta es la hipérbola vertical. ¿De qué depende? De cuál sea su eje focal. Si el eje focal es el eje X, tenemos una hipérbola horizontal. Si es el eje Y, tenemos una hipérbola vertical. Acá hay algunas cosas diferentes a la elipse. Observen que la hipérbola no corta, en esta hipérbola horizontal, la hipérbola no corta al eje Y, por lo tanto no hay coordenadas del semieje menor, se le llama semieje conjugado. Es unos puntos que son imaginarios, por decirlo así. Sí existen, porque miren que la ecuación de la hipérbola también tiene asociado B, que es esta distancia, ¿sí? Sí existe como eje conjugado y les contaba a mis estudiantes que nos ayuda mucho a trazar las ramas de la hipérbola, porque cuando ubicamos las coordenadas de A y B y completamos este rectángulo, basta trazar las diagonales de ese rectángulo y esas diagonales son las asíntotas. La hipérbola, diferente a la elipse no tiene asíntota, la hipérbola tiene estas asíntotas internas. Trazamos las asíntotas y por el vértice pues vamos dibujando la rama de la parábola moldeada, o sea, las asíntotas me la moldean. Las asíntotas no me permiten que la hipérbola la corte o la atraviese, sino que las moldeen. Entonces ahorita hacemos un ejercicio con gráfico y todo donde miremos cómo se puede utilizar ese concepto del eje conjugado y de las diagonales de ese rectángulo. Aquí está lo mismo que la elipse, la ecuación es la misma, solamente que cambia de signo. Identificar una elipse, una hipérbola horizontal o vertical es incluso más fácil, porque en la hipérbola horizontal la X es la que está positiva y en la hipérbola horizontal, vertical la Y es la que está positiva. De nuevo, aquí esta relación de C al cuadrado igual al cuadrado más B al cuadrado. Y las ecuaciones generales, exactamente lo mismo, el traslado de los ejes, esta misma manera de configurar los vértices, focos, es exactamente la misma que la elipse, tienen las mismas formas de hallarlos, entonces aquí solamente tener como referencia este documento de resumen de códigos. Muy bien. Acá tengo algunos ejercicios de elipse y de hipérbola. Vamos a hacer algunos de esos. Bueno, también tenemos el taller número 12. Vamos a este primer ejercicio del taller número 12.
Puedes compartir el tablero. Bueno, en este ejercicio nos dicen, halla los elementos y trace la gráfica de la elipse cuya ecuación está dada por x al cuadrado sobre 36 más y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Creo que también está en la presentación, si no estoy mal. Lo habíamos revisado en la clase, pero para todos los estudiantes de los demás profes, una miradita rápida, es sencillo. En este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es identificar si es una elipse vertical u horizontal, porque dependiendo de eso, miramos qué ecuación utilizamos. De acuerdo al repaso que hicimos o a lo que han aprendido en las clases, ¿esto es una elipse vertical o horizontal? Alguien que me cuente. Horizontal, profe. Es una elipse horizontal, Javi. ¿Por qué es que es horizontal? El número que está bajo la X es mayor que el que está bajo la Y. Muy bien. Es una elipse horizontal porque el denominador de la X es mayor que el denominador de la Y, por lo tanto este es el valor de A. Recuerden que A es mayor que B. Entonces, sería X al cuadrado sobre A al cuadrado. Ustedes acuden acá a las formulitas, elipse horizontal, y pueden retomar la ecuación que nos plantea, que es el cuadrado sobre el cuadrado igual a 1. Entonces, si esta es la ecuación y este es el ejercicio, simplemente le hacemos lectura. A al cuadrado es igual a 36, B al cuadrado es igual a 9. Luego A es igual a 6, sacamos raíz acá a ambos lados. Esto me daría más menos 6, ¿cierto? Solamente que tomamos el positivo, que estamos hablando de distancias. Lo mismo acá, B es igual a 3. Cuando me dicen hallar los elementos es porque tenemos que hallar los focos, los vértices, las coordenadas del eje menor. Entonces, para hallar los focos, el foco 1 es en esta elipse horizontal, es C,0. El foco 2 es menos C,0, quiere decir que necesitamos el valor de C. Vamos a la relación entre A, B y C. En la elipse, B al cuadrado es igual a A al cuadrado menos C al cuadrado. B al cuadrado es igual a A al cuadrado menos C al cuadrado. Y necesitamos C, entonces la despejamos. La pasamos para allá para que nos quede positivo. Y de una vez la B también al otro lado. Entonces nos queda B que está positivo, pasa a negativo. Reemplazamos porque todos lo conocemos. A a la 2 nos dio 36. B a la 2 nos dio 9. Esto nos da 27. Sí, este ejercicio lo habíamos hecho ya recuerdo. C nos da raíz de 27. Muy bien, entonces nos quiere decir que el foco es raíz de 27,0, el foco 1, y el foco 2 es menos raíz de 27,0. Los vértices, entonces el vértice 1 está en A,0, luego el vértice 1 es 6,0 y el vértice 2 es menos 6,0. Las coordenadas del eje son 0,b en la elipse horizontal, luego esto nos va a dar 0,b y b nos dio 3. Y la otra coordenada es 0, menos b, luego esto nos va a dar 0, menos 3. Bueno, veamos otro para que
hagamos este de una elipse de 4, de una elipse cuyo centro no es el origen. ¿Cómo nos va con eso? Bueno, pues el gráfico de acá está muy sencilla, simplemente en un plano cartesiano ubicamos estas parejas ordenadas, los dos focos, los dos vértices y las dos coordenadas del semieje menor. Raíz de 27 es aproximadamente 5, 5.1, algo así. Lo pueden graficar con base en esa raíz. Es sencillo, yo creo que... Sí, mira por acá. Acá está el gráfico de este ejemplo que acabamos de hacer. Observen los focos, este es el 5, está un poquito más allá del 5, menos raíz de 27, raíz de 27,0, los vértices que nos dieron 6,0 menos 6,0, y las coordenadas del eje menor. Una vez tengamos las parejas ordenadas, las unimos, los focos quedan dentro de la elipse, y obtenemos el gráfico. Bien. Complete los cuadrados para demostrar que esta ecuación representa una elipse. A simple vista también, lo vamos a demostrar obviamente, pero con lo que yo les contaba ahorita de la forma de las ecuaciones, yo ya sé que esto es una elipse, porque cumple el concepto de elipse. Vamos a mostrarlo acá un momentico. Miren, cumple el concepto de elipse porque me dice que los coeficientes de las dos variables que están al cuadrado tienen que ser positivos, tiene que ser cumple, ¿cierto? Ya. Y pues tienen que existir, ¿cierto? Si por ejemplo este y2 no existiera, pues sería una parábola, ¿verdad? Si acá hubiera un 4, si esto fuera un 4 y esto fuera un 4, sería una circunferencia. Si este fuera negativo, menos x a la 2, sería una hipérbola, ¿cierto? Entonces, esa parte es muy importante. Aquí me dicen que es una elipse, pero si no me dijeran qué tipo de cónica representa esta ecuación, entonces hay que hacer ese análisis que acabo de hacer. Siempre miramos los coeficientes, qué pasa con las variables que están al cuadrado. Si existen las dos, se descarta que sea una parábola. Eso puede ser una circunferencia o una elipse o una hipérbola. Si los coeficientes son iguales con signo y todo, es una circunferencia. Si sus coeficientes son diferentes y positivos, es una elipse. Si los coeficientes son diferentes y uno de ellos es negativo, es una hipérbola. Es fácil encontrar esa parte. Muy bien. Entonces, también tenemos el mismo procedimiento que utilizábamos cuando completábamos cuadrados en la circunferencia de la parábola. Vamos a retomarlo acá. X al cuadrado más 2x más 4y al cuadrado menos 16y, y pasemos de una vez ese 47 al otro lado. Entonces, es el mismo procedimiento. Recuerden que agrupamos las variables, las x y las y completamos cuadrados. ¿Por qué hay que completar cuadrados? Porque necesitamos llegar a x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, ¿cierto? Todavía no sé si es una elipse horizontal o vertical, pero la forma sí va a ser esta. Les cuento que va a ser esta, pues ya sé que es una elipse cuyo centro no es el origen. ¿Por qué sé que cuyo centro no es el origen? Porque tenemos estas variables x y y. Y observen que necesitamos en los numeradores binomios al cuadrado. También recuerden que un binomio al cuadrado, cuando uno lo desarrolla, el resultado es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, yo necesito llegar a esto.
Yo necesito que estas dos ecuaciones se me conviertan en binomios al cuadrado, y para que se me conviertan en binomios al cuadrado tienen que ser trinomios cuadrados perfectos. ¿Listo? Muy bien. Dame un segundito. Entonces recordemos que el proceso es sencillo. Entonces escogemos este coeficiente, lo dividimos entre 2 y su resultado lo elevamos al cuadrado. Y ese es el que vamos a agregar acá como tercer término. El que agregamos acá. Para este segundo paréntesis vamos a facilitarle sacando factor común numérico para que me quede más sencillo de completar el trinomio. Entonces sacamos factor común numérico de 4 y al cuadrado menos 4y. Listo. Este 1 que le voy a agregar acá, me toca agregárselo allí. Miren lo que va a pasar acá. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Dividimos entre 2 y su resultado lo elevamos al cuadrado. Que ese es el que vamos a agregar acá. Este 4 que voy a agregar acá, que también se lo toca agregar al otro lado, pero ya no sería un 4, porque este 4 está multiplicado por este 4 acá. Entonces el que tengo que agregar al otro lado tiene que ser un 16. ¿Sí? Entonces miren cómo nos queda. Ya los trinomios completos. X al cuadrado más 2x más 1 más, aquí hemos sacado factor común el 4, que multiplica y al cuadrado menos 4y más 4 igual a 47 más este 1, porque lo que hago de un lado de la igualdad lo tengo que hacer del otro lado, ¿cierto? Más 1. Y si aquí agregué 4, pero acá no agregué un 4, sino que acá agregué un 16, ¿cierto? Aquí hay que poner mucho cuidado, porque es que este 4 está siendo multiplicado por este 4, entonces tengo que decirle acá más 16, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda? De la siguiente manera. Yo ya sé que son trinomios cuadrados perfectos, sin embargo, verifiquemos. La raíz de este, la raíz de este, y el doble producto de esas dos raíces me da el término del medio. Precisamente, sí, eso sucede. Y verifiquemos este, la raíz de este, la raíz de este da 2, y el doble producto de esta raíz por la otra raíz me da el término del medio, 2, 4y. Entonces, cuando yo he verificado eso, sé que son trinomios cuadrados perfectos, y los trinomios cuadrados perfectos factorizan como binomios al cuadrado. Lo que uno hace es colocar esta raíz, este signo, esta otra raíz y lo eleva al cuadrado. Miren cómo va cogiendo esta forma de acá. Más, otra vez, esta raíz, este signo, esta raíz al cuadrado. ¿Sí? Y por acá nos dan 48, 58, 64, ¿cierto? Ahí va cogiendo la forma, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que eso sea igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Para que esto sea igual a 1, ¿qué se les ocurre? Si yo necesito que eso sea igual a 1, ¿qué hago? Pues lo divido
sí mismo, ¿cierto? Esto es clave, ¿no? Pero para no alterar mi ejercicio, para no alterar el ejercicio, debo de dividir todo el otro lado también por 64 y de una vez lo parto en fraccionarios homogéneos. ¿Claro que sí? Para tener esto por de 64 y 64, tengo que tener todo sobre 64, solo que lo parto como fraccionarios homogéneos. Vamos bien. ¿Tienen alguna duda? Me dan cuenta. Bueno, vamos a simplificar acá, porque observen que la ecuación de la elipse no tiene acá, el coeficiente acá es un 1, aquí tengo un 4, entonces simplifiquemos. Cuarta de 4, 1, cuarta de 6, 1 y sobran 2, cuarta de 24, 6. 6 por 4, 24. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Voy a hacerlo aquí ya al otro lado. Entonces, esto nos va a quedar x más 1 al cuadrado sobre 64 más, simplifica el 4, ¿cierto? Más y menos 2 al cuadrado sobre 16 y esto da 1, ¿sí? Igual a 1. Elipse horizontal. ¿Por qué es eso que es horizontal? Por lo que nos decía ahorita el compañero otra vez. Observen que los denominadores, el mayor es el que tiene, el que está debajo de la X. O sea que, pues ahorita lo hice como por mirar la forma de la ecuación, pero sí coincidió. O sea que esta es la misma fórmula x más x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Sí ven? Entonces, vamos a hacer lecturas acá. X menos h, x más 1. Quiere decir que h es igual a menos 1, ¿verdad? ¿Por qué? Pues si uno dice h, bueno, menos h igual a 1, luego h es igual a menos 1. Y lecturas. Menos k es igual a menos 2, o sea, k igual a 2. Miren mis queridos estudiantes, ya tenemos el centro de la elipse. El centro es HK, ya sabemos que el centro es menos 1, 2. Sigamos haciendo lecturas. A a la 2 es 64. A a la 2 es 64. Luego A es igual a, sacamos raíz de 64, 8. Y seguimos haciendo lecturas. B a la 2 es igual a 16. Sacamos raíz. B es igual a 4. De una vez hallemos C porque necesitamos hallar todos los elementos. C, B a la 2 igual a la 2 menos C a la 2. Miren qué tan útil esa relación entre estas letras. B a la 2 es igual a la 2 menos C a la 2. De nuevo despejamos C, que nos queda C a la 2, pasándolo para allá positivo y trayéndonos la B para acá. A a la 2 menos B a la 2. Como ya lo conocemos todo, pues A a la 2 da 64 menos B a la 2, que nos dio 16. Luego C a la 2 es igual a 64, 54, 48. Luego C es igual a raíz de 48. La nota exacta la dejamos indicar. Listo, mis queridos estudiantes. Como es una elipse horizontal,
vamos a hallarle todo. Entonces miren cómo están los focos. H más menos C, K. Entonces focos. Foco 1. H más C, K. Y el foco 2, H menos C, K. Lo que hice fue partirlo, ¿cierto? H más menos C. Entonces H más C sería un foco y H menos C sería el otro. K, miren que ambos son K. Y todo lo conocemos, ¿no? Entonces el foco 1 nos va a quedar H que nos dio, por acá, H nos dio menos 1, más C que nos dio raíz de 48. No podemos confundir esa C con la C de centro. La C de centro es la C mayúscula, esta es la C minúscula de la distancia del vértice al foco. Coma K. Y K nos dio 2. Listo. ¿Quiere? Lo podemos... Ahorita lo hacemos en una calculadora, como tenemos que graficar, pues ahorita miramos más o menos cuánto nos da esto en decimales. El foco 2 es H menos C, o sea, menos 1 menos raíz de 48, H menos C, K. Vamos para los vértices. Vamos para las formulitas y vemos que los vértices están en H más menos A, K. H más menos A, K. Estámoslos también, ¿cierto? Entonces quedaría H más A, K. Y el vértice 2 estaría en H menos A, K. Luego el vértice 1 está en H, que ya sabemos que nos dio menos 1, ese mismo H que usamos acá, y vamos a ver cuánto nos dio A. A nos dio 8. Entonces menos 1 más 8, K, K es 2, ¿cierto? Usamos la misma K y acá. Este sí lo podemos hacer, no tiene raíz. Luego el vértice 1 nos va a dar en 7,2. Y el vértice 2 nos va a dar en H, que ya sabemos que nos da menos 1, menos A, menos 8, K que es 2, luego el vértice 2 nos va a dar en menos 9,2. Y vamos por los lados del semieje menor, o el eje normal como lo llaman acá. H, K más menos B. Entonces vamos a hallar coordenadas del eje menor, que serían A1 y A2, ¿cierto? H, K más menos B. H, K más B. Y el otro sería H, K menos B. K más B y K menos B. Voy a hacerlos por acá. Entonces luego A1 nos va a quedar H, que ya sabemos que H es menos 1, coma K. Y K nos dio 2. Menos B. Y B nos dio 4. También lo podemos resolver, ¿cierto? Luego A1 nos dio menos 1, 2 menos 4 nos da menos 2. Muy bien. Y A2 es H, que otra vez es menos 1, K menos B. Entonces K es 2 menos B. Yo lo hice acá. Aquí yo creo que hice H2 es 4, ¿cierto? Menos 1. Sí, H es menos 1, ¿cierto? Con el menos 1 no tengo problema. Pero acá dice 2 menos 4. O sea que acá hicimos fue K menos B primero. Entonces acá hicimos, para que no borremos todo, acá hicimos fue A2. ¿Cierto? Porque mire que resté 2 menos 4. Entonces este es A2.
y entonces este sería 1, h que es menos 1, k más b, o sea 2 más 4, ¿cierto? Porque b es 4. Entonces este nos va a quedar menos 1,6. ¿Sí? Muy bien. Con... bueno, también podemos hallar, si nos lo piden, las ecuaciones de las directrices. Vamos a hacer un momentico. A veces hay eso que las piden. Cuando dicen hallarle todo, pues, ecuaciones de las directrices. Las directrices están en x igual a h más menos a la 2c a la 2. X igual a h más menos a la 2 sobre c a la 2, ¿cierto? Igual, entonces vamos a hacer una con el más, sería x1, menos la otra x2 sería h menos a la 2 sobre c a la 2. Entonces, esta quedaría con h, que nos dio menos 1, más a la 2, a la 2 nos dio 64, ¿cierto? A la 2 que nos dio 64 sobre c a la 2, que c a la 2 es, c a la 2 es 48, así en la raíz porque está al cuadrado. Son números, ¿no? Menos 1. Aquí podemos o simplificar o de una vez hacerlo pues en calculadora porque no me va a dar un número entero. Esto me da cuarta 1, sobran 2, cuarta de 24, 6. Cuarta 1 y cuarta 2, 16 doceavos, ¿cierto? 40 y 40, sí. Otra vez cuarta de 16, 4 y cuarta de 12, 3. O sea que x1 nos va a dar menos 1 más 4 tercios. Que si lo sumamos, esto nos va a dar 3 menos 3 más 4, ¿cierto? Entonces me van a ayudar a que no me vaya a equivocar en estas operaciones. Esto me da un tercio. Por un tercio pasa una de las directrices. Y de igual manera x2 es igual a h, que es menos 1, ya no sumado sino restado. Voy a borrarme, ¿cierto? Yo ya sé que todo esto me dio 64,48 avos y que simplificando me dio 4 tercios. Entonces, ¿para qué voy a hacer todo eso, cierto? Este es este mismo. Y me dio 4 tercios, entonces es más fácil. Lo resuelvo. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Como un denominador 3, divido 1, da menos 3, ¿sí? Menos 4. Y luego esto nos va a dar menos 7 tercios. Esa es la otra directriz que estaría al otro lado de la elipse, al lado izquierdo. Listo. Vamos a graficar, a ver cómo nos va con el gráfico. Respondo un mensaje.
Dame un segundito. Acá tengo una cosita para resolver. Muy bien, disculpen la interrupción. Entonces retomamos, vamos a hacer el gráfico. Entonces voy a hacer por acá plano cartesiano. Vemos que es una elipse horizontal. Quiero que nos quede. Haré lo posible para que me quede. Bueno, eje Y, eje X y vamos a mirar todas las coordenadas cómo están para saber cómo dividimos los ejes. Entonces, a ver, miremos, vamos a foco 1, foco 2, entonces ya tenemos un vértice en 7,2, tenemos el otro vértice en 9,2, entonces ya sabemos que el eje X tiene que ir por allá hasta el 9. Eso es lo que yo les contaba en otros aulas taller. Antes de graficar, uno le da una mirada como a las parejas ordenadas para saber cómo distribuye el gráfico. No le vaya a quedar por allá todo apeñuscado o que no le quepa porque no hicimos las distribuciones como eran. Y los valores de los ejes coordenados del semieje menor, miren uno por acá que sería ya también vincula al eje Y. Bueno, voy a hacerlo acá en la calculadora para ver cuánto nos queda aproximado. Estoy hablando de los focos. Entonces, menos 1 más raíz de 48. Eso nos da 5.9. Eso es casi 6, ¿no? Entonces voy a decirlo aquí, aproximadamente 6. Y
Menos 1 menos raíz de 48 menos 7.9, para que esté más o menos, está en aproximadamente menos 8. Muy bien. Entonces, distribuyamos los ejes. Ya vemos que va hasta 9. Yo creo que a 2 nos alcanza. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Menos 1, menos 2, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Está el 0, ¿no? 0 el centro del eje. Y vamos a hacerlo por acá también. 1, 2, 3, 4. Y por acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2. Muy bien. Pues tenemos ubiquemos los vértices primero. 7,2 y menos 9,2. Entonces 7 en X, 2 en Y. Vértice 1. Y vértice 2, menos 9,2. Menos 9. Vértice 2. Ubiquemos los focos. Ya sabemos que está en 6,2 aproximadamente, ¿cierto? Vamos a aproximar. En 6,2, aquí estaría el foco 1. Bueno, así. Y el foco 2 está en menos 8,2. Menos 8,2. Aquí está el foco 2. Vamos con los ejes A1 y A2, que es mi eje menor. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Y el otro está en menos 1, 6. Y el otro está en menos 1, 6. Acá. Ah, y me falta el centro, ¿no? HK. Y el centro está en menos 1, 2. Y en menos 1, 2. Aquí está el centro de nuestra elipse. Aquí hay algo clave, mis queridos estudiantes, que incluso nos sirve de prueba. Voy a trazar. Tratar de trazarlo lo más que pueda. Ya sabemos que va a pasar por los vértices, va a pasar por los semiejes coordenados, semieje menor, pasar por acá. Ahí más o menos. ¿Qué es clave acá, mis queridos estudiantes, a la hora de hacer estos gráficos? Que, digamos, como que las cosas coincidan en qué sentido. No me puedo dar por ahí un foco como volado, ¿cierto? Miren que los focos están ubicados en la misma línea del eje focal, pero no me puedo dar un foco por acá. Si me doy un foco por acá, pues eso me sirve para revisar que en este foco cometí algún error, un signo mal puesto, una resta mal hecha, ¿sí? Lo mismo los vértices, me puedo dar por acá el vértice 2, me puedo dar por acá, o por acá un ladito, ¿no?
todo debe quedar dentro de los ejes, ¿sí? Es decir, miren, si yo trazo el eje focal, enseguida miramos las directrices porque esas también nos van a ayudar. Si yo trazo el eje focal, observen que al trazar mi eje focal, claro, todo me está coincidiendo, ¿cierto? Este es el eje focal. Observen que los vértices, los focos y el centro están sobre el eje focal. Ninguno de esos a la hora de graficar me puede haber quedado por fuera de ese eje focal. Si uno de esos me queda por fuera del eje focal, hay un error. Y eso me sirve como prueba. Entonces, el que me quede por fuera, me devuelvo y miro a ver qué operación hice de punto mala, ¿cierto? Y miren también el semieje menor. También es otra prueba, ¿cierto? Miren el semieje menor. A1 y A2 están sobre el semieje menor, están alineados. Si este A2 me quedó, este 1 me quedó por acá, y no, aquí tengo un error, me devuelvo y miro a ver por qué ese A1 me quedó por fuera del semieje menor, ¿cierto? Venga, miremos lo de las directrices, porque también nos tienen que coincidir. Un tercio. Tercio es 0,3, ¿cierto? Esto es 0,3. Y 7 tercios es, esto da menos 2,3. Aquí sí estoy viendo que revisar esas directrices. Venga, revisemos las directrices porque no, pues es que 0,3 está por acá muy pegadito y aquí no puede haber una directriz, ¿cierto? Las directrices son acá al lado de los focos. Revisemos. H es menos 1, A a la 2 sobre C a la 2, A a la 2 sobre 4 sobre C a la 2 que hay 8. Bueno, aquí tengo, y no está consiguiendo, y este me da menos 2,3. Una me está pasando por acá y otra me está pasando. Bueno, sí me están conservando las distancias, ¿eh? Una está por acá y otra por acá. Pero me queda acá una inquietud, mis queridos estudiantes. Les quedo debiendo la directriz de este ejercicio. Ustedes me permiten que lo reviso bien para que vamos a hacer otro ejercicio. Pero aquí me queda esta inquietud con estas dos directrices. No veo, la verdad, no veo ningún error, están bien planteadas, pero a la hora de graficarlas no me están quedando bien ubicadas.
todo parece ser que está bien. Bueno, el gráfico está bien, que mire que todo nos coincide. Los focos, los vértices, las coordenadas de A1 y A2. Les quedo viendo de las directrices. No me están coincidiendo y no veo la verdad en el planteamiento. Creo que me toca revisar acá de pronto el planteamiento acá en la hoja resumen. Lo reviso y les cuento en el próximo taller. No nos vaya a quedar esa parte incompleta. Listo, vamos a hacer otro ejercicio. Posiblemente aquí haya algún mal planteamiento. Bueno, pero hasta acá, focos, vértices, coordenadas del eje menor. Perfecto, todo nos coincidió. Y este es el gráfico. De hecho, nos preguntaba precisamente eso. Demostramos que es una elipse y le realizamos su gráfica. Muy bien. Vámonos para uno de hipérbola. Nos indica hacer gráfico también. Por ejemplo, uno de estos, a ver cómo nos va. Este nos dice entonces lo siguiente. Con los datos determine la ecuación de la hipérbole, la ecuación de las asíntotas y trace su gráfica. Entonces, de acuerdo a la posición de los focos y los vértices que nos dan acá, si nos vamos para nuestra hoja resumen, miren bien la posición de las coordenadas en X de los focos y de los vértices coincide con la hipérbola horizontal, ¿sí? O sea que la ecuación que podemos utilizar es esta, ya está restando. Entonces aquí la vamos a utilizar x a la 2 sobre a la 2 y a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. En la hipérbola horizontal los focos son c,0 y el otro foco es menos c,0. Haciendo lectura de los datos, esto me permite concluir que c es igual a 5, ¿sí? De acuerdo a los datos que nos dan. Y en la hipérbola horizontal los vértices son menos 4,0 y 4,0. En la hipérbola horizontal es a,0, en este caso a menos 0, y a,0. Esto me permite concluir que a es igual a 4. Nos faltaría b. Entonces, la relación de a, b y c en la hipérbola es esta. C a la 2 igual a la 2 más b a la 2. C a la 2 igual a la 2 más b a la 2. En este caso necesitamos b. Lo despejamos, pasamos la a restar. Nos va a quedar entonces que c a la 2 menos a la 2. Reemplazamos, que lo conocemos, ¿cierto? Entonces nos queda que c a la 2 es igual a 5 a la 2 menos 4 a la 2. Nos da 25 menos 16. Esta relación nunca nos puede dar negativa porque si sacamos la raíz, pues nos va a dar una raíz negativa, un número imaginario. Entonces, a veces aquí encontramos también errores y generalmente se asocian a despejar más las variables. Entonces, b a la 2 es igual a 9, ¿cierto? Luego b es igual a 3. Sacamos raíz acá a ambos lados. Podemos obtener que b es igual a 3. Listo, entonces ¿cómo nos queda la ecuación de la hipérbola? Pues nos queda x a la 2 sobre a la 2, o sea, sobre
16, si A es igual a 4 es porque A a la 2 es igual a 16. Menos Y a la 2 sobre B a la 2, que nos acabo de dar, 9, igual a 1. Listo. Entonces, las ecuaciones de las asíntotas. Las asíntotas en una elipse horizontal, ¿qué ecuación tienen? Entonces nos venimos para acá, y las asíntotas son y igual a b sobre ax, y igual a b sobre ax, y y igual a menos b sobre ax, y y igual a menos b sobre ax. Son las dos asíntotas. Son líneas rectas, ¿no? Recuerden que yo les decía que son ecuaciones de línea recta, por eso las variables x y y aparecen ahí, pero b ya lo conocemos. Entonces, una asíntota nos va a quedar. ¿B cuánto nos dio? B nos dio 3 sobre A que nos dio. A nos dio 4. Esa es una asíntota. Y la otra nos dio menos B sobre A, o sea, menos 3 cuartos. Una pendiente negativa. Esta es la asíntota que se va a inclinar hacia la izquierda, ¿cierto? Son ecuaciones de líneas rectas. Listo. Y para graficar, solamente nos quedaría faltando las coordenadas del eje conjugado. Aquí recuerde que son imaginarias porque la hipérbola no corta el eje Y, pero podemos hallar las coordenadas del eje conjugado, que son las mismas que teníamos para la elipse, o sea, 0, 0, b y 0, menos b. Entonces nos van a dar 0, llamémosla a 1, 0, b, y b nos dio 3, y a 2, 0, menos 3. Con estos datos podemos pasar a graficar. Entonces empecemos, sabemos que es una hipérbola con centro en el origen, pues ahí se ve por la forma de los focos y de los vértices. Y ubiquemos entonces las coordenadas de los vértices, menos 4, 0 y 4,0. 1, 2, 3, 4. Pues acá está un vértice en 4,0. 1, 2, 3, 4. Acá está el vértice 2, menos 4,0. Y los focos están en menos 5,0 y 5,0. Entonces acá estaría el foco 1 en 5,0 y acá estaría el foco 2 en menos 5,0. Los ejes conjugados están en 0,3 y 0, menos 3. 1, 2, 3. Acá estaría un primer eje conjugado, 0,3. Y menos 1, menos 2, menos 3. Acá está el otro conjugado. ¿Sí? Lo que yo les contaba al principio de la clase es que si unimos los vértices de los ejes conjugados, aquí trazamos sus paralelas, eso nos va a formar un rectángulo. Entonces, acá voy a hacer los punticos acá que me ayuden a guiarme. Por acá. Y voy haciéndolo coincidir con los vértices, ¿cierto? Entonces, por acá.
Entonces observen, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos este rectángulo que me forman los vértices y las coordenadas de ese eje conjugado. ¿Sí? Trazamos las diagonales y las prolongamos, diagonales de ese rectángulo. Les cuento que estas diagonales son las asíntotas. Y ya lo que hacemos es dibujar las ramas de la hipérbola, que van a pasar ¿por dónde? Por acá, y que estas asíntotas, estas líneas rectas, son las que me la van a moldear. ¿Ven? Miren dónde queda el foco. Y lo mismo hacemos la otra rama de la hipérbola por este lado. Aquí está el foco. Estas de color, estas diagonales son las ecuaciones de las asíntotas que nos dieron por acá. Entonces la positiva, y igual a 3/4 de x, esta es y igual a 3/4 de x, y esta es la negativa, pendiente negativa, y igual a menos 3/4 de x. ¿Sí? Miren que aquí un pequeño ensayo, yo les contaba pero en mi clase, que esta es la manera más práctica. Miren lo rápido que hicimos las asíntotas. Pero yo también puedo hacer una tabla de datos y buscar los dos interceptos, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, con este, con y igual a 3/4 de x. Si x vale 0, y vale 0, ¿cierto? Ese sería un intercepto, el origen, ¿cierto? Por aquí pasa, obviamente. Si aquí estratégicamente, porque como tengo aquí fraccionario, voy a darle este valor, el de este punto, a este punto que si me coincide. Este punto x vale 4, ¿cierto? ¿Qué pasa si x vale 4? Si x vale 4, ¿cómo me va a dar? Y igual a 3/4 por 4. Estoy dando este valor a la recta. Simplifico los 4 y ¿qué me queda? Que y es igual a 3. Que la pareja ordenada es 4,3. ¿Qué es esta, cierto? Entonces, si yo no hubiera hecho el rectángulo con estas parejas ordenadas 0,0 y 4,3, también pude haber trazado esta línea recta. De igual manera, la otra línea recta de la otra asíntota, ¿cierto? Creo que están de acuerdo conmigo que es más fácil construir el rectángulo y trazar sus diagonales y sale de una vez. Pero incluso esto nos sirve para verificar que si estamos trabajando bien, que la ecuación de la asíntota en realidad sí coincide con la diagonal del rectángulo. Miren que en este punto me coincide. Y con absoluta certeza aquí también me cumple. Si x vale, en este caso menos 4, perdón. Si x vale menos 4, se cancelan los 4 y me queda y igual a menos 3. Y igual a 3. Esa es la manera de verificar que las asíntotas coinciden con las diagonales del rectángulo y coinciden con estas ecuaciones que ya habíamos hallado anteriormente. ¿Listo? Bueno, muy bien, mis queridos estudiantes. Vamos a llamar a lista y les quedamos para que vayan practicando. Juan Camilo. Juan Camilo Pérez. ¿Dónde está? Sebastián Ramírez. Presente. Bien.
Javi, Presente, profe. Ismael Monsalve, Presente, profe. Mariana, Sebastián Torres, Presente. bien. Evelyn Rúa, Presente. bien. Miguel Ángel Mesa, Miguel Ángel, Sebastián Urrego, Fue presente. bien. Sebastián Tejada, bien. David Calderón, Juan Pablo Restrepo, Juan Pablo, Santiago Posada, Presente. José Eduardo Blandón, Mateo García, Mateo, Santiago Espina, Mato García. Mateo García, eh, Joymar Moreno, Presente, profe. bien. Marlon Escobar, Presente, profe. bien. Leandro Naranjo, Presente, profe. bien. Daniel Valencia, Nicolás Arrubla, Nicolás, Michael Villegas, Samuel Suárez, bien. Isaac Vargas, John Wilson Agudelo, Presente, señor. John Wilson, No, Isaac. Isaac, muy bien. Yaira Berrío, Julio Varela, Carla Bravo, Melanie Villada, Jorge Saldarriaga, María José Arrieta, Brian Gómez, Raquel Osorio, Neuwin Peña, Samuel Cano, Presente, profe. bien. Diana Tamayo, Presente. Daniel Castaño, Presente. bien. Franklin Marín, Sneider Rondón, Sneider, Sebastián Valencia, Sebastián. Profe, Sí, señor. usted sí me llamó a mí. Dame tu nombre. Juan Pablo Restrepo. Juan Pablo Restrepo, si no me contestaste, Ah, no, perdón. no te preocupes. Bueno, saben que a partir de hoy arrancamos de ceros para el estímulo del final. Ya todos a los que de pronto faltaron, que vean aquí X rojas, ya no les cuenta, ¿cierto? A partir de hoy, 22 de septiembre, empezamos a contar la asistencia para el final. Si a partir de hoy la asistencia es total, ya saben que tienen el punto 7. Si faltan una sola vez, tienen el punto 5. Y ya si faltan dos o más veces, ya no tienen ningún estímulo. Profe, Igual, te hago una pregunta. Usted, en el primer, en la nota que aparece en el sistema, ustedes ya, pues, ya está incluida la nota del aula taller, ¿o no? sí, claro que sí. ¿Tú estás conmigo o con qué profe? Estoy con Sandra Vicky. Sí, pregúntale a la profe Sandra porque este listado yo se lo pasé a Gladys y Gladys nos lo pasó a nosotros. Entonces dile a Sandra, escríbele un correo y pregúntale si sí te incluyó la nota. ¿Cuál es tu nombre? Juan Pablo Restrepo. Ah, ok, Juan Pablo. Sí, usted debe tener un punto 7. Lo que sacó en el final más punto 7. Ah, listo, profe. Listo. ¿Alguien nos llamé? Profe, sí, buenos días a mí. ¿Cómo te llamas? María José Patiño Carvajal. Escribiste ayer, ¿cierto?
Sí, señor. ¿Estás con qué profe, María José? Geometría con el profesor Gustavo. Listo, María José. Ya sabes que a partir de hoy te empieza a contar tu asistencia para el final. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Ya incluso también estás en el grupo de tips. Ya te debe seguir llegando la invitación a la clase. Bueno, mis queridos estudiantes, que tengan un lindo día, Dios me los bendiga. Nos vemos en clase o en el próximo aula taller. Un maravilloso día para todos, hasta luego. Gracias, profe. Muchas Luego, gracias igualmente. feliz día.